Buenos días, hermanos. Muy buenos días. ¿Están todos listos? ¿Preparados? Las últimas semanas han sido un reto para el predicador. Hemos tenido estudios un poquito más allá de una hora. Y hoy es un reto porque me toca darme 1 hora y media, imagínense. Vamos ascendiendo en el tiempo. No se crean. Creo que el estudio Dios lo guía, el estudio Dios lo da, no es quien pasa al frente. Tenemos el encargo y tenemos la responsabilidad de hablar de parte de Dios. Y yo creo que nos pasa cuando escuchamos algún mensaje y a quienes tenemos la oportunidad de estar aquí al frente nos pasa también de decir, este mensaje es para tal persona, este mensaje le queda a tal persona, este mensaje va directito para tal persona. Y hoy no es la excepción. Eso me pasó mientras estaba estudiando este pasaje y dije, este mensaje es para mí. Para mí en especial, creo que Dios habla en nuestras vidas siempre. Debe ser así, que quien prepara el mensaje es el primer instruido, el primero en aprender de la palabra de Dios. Así que, primero que nada, pues vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea quien dirija este tiempo, que Él sea quien nos ayude en este momento. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y pedimos, Señor, de tu ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos insuficientes, nos sentimos, Señor, débiles, pero al mismo tiempo fortalecidos y fuertes porque el mensaje es tuyo, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos lleve a través de tu palabra, nos instruya a través de ella. Dios, ayúdanos a entender tu palabra, pero no solo entenderla, sino también a vivirla, a llevarla por obra. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues la semana pasada estuvimos estudiando el final del tercer viaje de Pablo. Pablo había ya completado 3 viajes misioneros. Por ahí hay algunos teólogos que mencionan un 4.º viaje tal vez, pero bueno, lo que tenemos más claro son 3. Y nuestro hermano Beto nos narraba, nos relataba el final del tercer viaje. El final del tercer viaje, cuando termina de recorrer las ciudades que él visitaba, las iglesias en cada ciudad que él visitaba, y cómo en cada lugar Pablo recibía muchas muestras de aprecio, de amor. Pablo, siendo perseguidor en algún tiempo, siendo perseguidor de la iglesia, ahora era perseguido por la iglesia, pero para abrazarlo, para besarlo, para expresarle su amor, su gratitud, la gratitud de los hermanos. ¿Por qué? Porque habían sido bendecidos de manera extraordinaria por el mensaje y por la predicación de Pablo. Y precisamente el estudio de la semana pasada terminaba en el capítulo 21, versículo 14. 21:14. Recuerdan que los discípulos le decían a Pablo que no entrara a Jerusalén, que no llegara a Jerusalén. Ya estaban ahí en Cesarea y la intención de Pablo era llegar a Jerusalén, pero los discípulos, la mayoría le insistían, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. ¿Cuál era la razón? ¿Sí la recuerdan? En Jerusalén lo iban a perseguir, lo iban a apresar. Ya lo estaban esperando en Jerusalén para echarle mano. Dice el versículo 14, y Pablo se cuenta ahí entre los que hablan, Lucas el escritor, se cuenta ahí entre los que hablan. 21:14 dice, y como no le pudimos persuadir, no le pudimos convencer, dice ahí, a Pablo no le pudieron convencer de no llegar a Jerusalén, dice,
desistimos diciendo que hágase la voluntad del Señor. Y precisamente de esta frase es que quiero tomar el título del tema del día de hoy, hágase la voluntad del Señor. Ellos tenían una intención, querían convencer a Pablo de no llegar a Jerusalén. Le rogaron, le intentaron, lloraron con él, oraron con él, pero la intención de Pablo era firme, llegar a Jerusalén y dar testimonio ahí. Entonces los hermanos dijeron, como no pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y entonces hoy vamos a hablar precisamente de eso, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor en nuestras vidas, hágase la voluntad del Señor en la iglesia, hágase la voluntad del Señor en nuestras familias, hágase la voluntad del Señor en todos lados. Sabemos la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Hágase tu voluntad, ¿dónde? Así en la tierra, en los cielos, así en la tierra como se hace en los cielos. Hágase tu voluntad. Entonces, estamos en Hechos, capítulo 21, y vamos a estudiar del versículo 15 en adelante. Después de que los discípulos desisten de convencer a Pablo de no llegar a Jerusalén, y dicen, hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, dice, subimos a Jerusalén. Está hablando Lucas en primera persona. Dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, o Mnasón. No sabemos exactamente cuál sería la pronunciación, o bueno, yo no la sé exactamente, pero algo así, dice, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Habla de una persona que con generosidad había ofrecido su casa ahí en Jerusalén para hospedar a los hermanos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente, dice, bueno, aquí en el versículo 17 podemos ver entonces, llegan a Jerusalén y se produce una bienvenida calurosa, una bienvenida llena de gozo, una bienvenida llena de emoción. Recordemos que Pablo no era bien visto en Jerusalén en algún tiempo, era uno de los principales perseguidores de la iglesia, y cuando después de todos estos viajes que él ya ha realizado, por lo menos 3 viajes que ha realizado, la gente, los creyentes, los hermanos ahí en Jerusalén, le reciben con gozo, le reciben con gratitud, le reciben con alegría. Versículo 18, y al día siguiente, Pablo entró con nosotros, dice, a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos allí todos los ancianos. Jacobo y los ancianos se está refiriendo ahí a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pablo entonces estaba cumpliendo una misión, una función más bien, función de misionero. Había salido a predicar, enviado por la iglesia de Jerusalén, y a su regreso a la iglesia de Jerusalén tenía que reunirse dice aquí con Jacobo, que en otros lugares se le llama Santiago también. Jacobo se cree que era el pastor de la iglesia ahí en Jerusalén, y todos los ancianos. No solamente había un responsable, había un cuerpo de liderazgo, y a ellos se dirige Pablo, y dice que, versículo 19, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces ahí Pablo hace una especie de una rendición de cuentas de su ministerio, de su labor de misionero en todos aquellos lugares, y dice que les cuenta una por una las cosas que Dios había hecho a través de él. Una por una da cuentas a la iglesia, da cuentas al liderazgo de la iglesia, a Jacobo y a los ancianos. Les cuenta una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Versículo 20, cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Lo felicitaron, le hicieron un homenaje a Pablo, le hicieron ahí un reconocimiento. ¿No? ¿La gloria de quién es?
de Dios. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces, tanto ahí donde Pablo recorrió, donde Pablo fue predicando su mensaje entre los gentiles, hubo mucho fruto, hubo mucha bendición, hubo muy buenos resultados, como también allí en Jerusalén, porque ellos están refiriendo a la iglesia de ahí de Jerusalén. La iglesia local dice también cuántos millares de judíos hay que han creído y todos estos son celosos por la ley. Pero había un problema, versículo 21. Le informaron de unos obstáculos que había, dice, pero se les ha informado a muchos de aquellos judíos que ya se habían vuelto creyentes, que ya se habían vuelto hermanos, judíos, que todavía tenían cierto celo por la ley, pero ya habían creído en Cristo. Se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces, había ahí una controversia. ¿Por qué? Porque los judíos que habían creído, por ley desde siglos atrás, desde toda su tradición como judíos, pues habían sido practicantes de la ley de Moisés. Entre todo ello, pues una de las principales costumbres o rituales religiosos de los judíos, pues era la circuncisión. Dice, diciéndoles, y se les ha informado, dice que tú andas diciendo que ya no deben circuncidar a sus hijos. Entonces dice, ¿qué pues? Versículo 22, la multitud se reunirá, ¿de cierto? ¿Por qué? Porque ya saben que has venido. La multitud se va a reunir porque ya saben que estás aquí. Versículo 23, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Se estaban refiriendo a un voto nazareo. Una cosa es el hacer un voto nazareo alguna vez en la vida de alguna persona, y otra cosa es dedicar a un hijo como nazareo. Entonces aquí se está refiriendo a un voto nazareo momentáneo. Dice, versículo 23, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Le dicen a Pablo, versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahí lo que le estaban diciendo a Pablo no era que fingiera. Tenemos que dejar bien claro, no era que tuviera un doble discurso, que tuviera una doble intención, que con los judíos se comportara de una manera y que con los gentiles se comportara de otra manera. No, lo que le estaban diciendo es, tú Pablo, eres judío. Eres judío, has observado la ley toda tu vida, solamente que tu ministerio es directamente hacia el pueblo gentil. Tú fuiste enviado hacia el pueblo gentil. Al pueblo gentil no le podemos obligar a que guarde la ley. ¿Por qué? Porque son gentiles, porque nunca han sido judíos y porque la salvación no es por cumplir la ley. Eso había quedado bien claro. Pero tú como judío, para evitar esos malos entendidos entre los judíos, para evitar todo aquello de lo que te están calumniando, para evitar todo aquello de lo que te están incitando el odio hacia ti, cumple como judío, no para salvación, sino porque eres judío, cumple los rituales propios de los judíos. Y Pablo precisamente no para guardar las apariencias, no para tenerlos contentos, sino para dar un testimonio de que él era practicante todavía de la ley judía, no para salvación, sino precisamente por ser una persona piadosa dentro de la ley judía. Pablo accede a esta propuesta. Dice, tómalos contigo, versículo 24, purifícate con ellos y paga sus gastos
para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Dice el versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Para con los gentiles no hay ninguna otra ordenanza, no hay ninguna otra situación más que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado y de fornicación. Lo sacrificado a los ídolos y de ahogado habla de rituales paganos. Y de eso se tenían que abstener. De fornicación, obviamente, sin duda. Se tenían que abstener también de todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces Pablo, dice el versículo 26, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo estaba cumpliendo con esa ordenanza, no solo por sugerencia de Jacobo y de los ancianos, sino también por convicción propia. Pablo no solamente hacía las cosas por mantener contentos a los demás, sino también por convicción propia. Entonces se presenta en el templo para el cumplimiento de este ritual. Versículo 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, ¿qué hicieron? Alborotaron, dice. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Sucedió lo que tenía que suceder. Sucedió lo que se temía. Sucedió lo que los discípulos en su momento le estaban diciendo y queriendo evitar. No vayas a Jerusalén, te van a echar mano. No vayas a Jerusalén, te van a maltratar, te van a matar directamente. Pablo decía, tengo que ir. Pablo decía, y al final, lo que decía en el principio, desistieron de convencerle y dijeron, hágase la voluntad de Dios. Y en el versículo 27 encontramos que entonces la voluntad de Dios se comenzaba a cumplir. Y muchas veces pensamos que la voluntad de Dios pues es que las cosas marchen bien, ¿no? Que las cosas marchen pues como miel sobre hojuelas, que todo sea color de rosa. Pensamos que eso es la voluntad de Dios. Pero vemos, por ejemplo, aquí en el testimonio de Pablo, pues que no todo es color de rosa, no todo es miel sobre hojuelas. Entonces, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud, le echaron mano y otra vez, como en otras ocasiones, tenían a Pablo en sus manos. Versículo 28, dando voces, ¿qué decían? Varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley, y este lugar se refieren al templo. Estaban diciendo que Pablo enseñaba en contra de la ley y en contra del templo. Dice en contra de la ley, en contra de este lugar, y además de esto, dice, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Para los judíos era abominación que un gentil entrara en el templo. Y le achacaban a Pablo que había metido a una persona, a un griego, a un gentil, en el templo. Versículo 28, estamos al final. Ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Se refieren a él se refieren como gentil o el griego. A quien pensaban, dice, versículo 29, la multitud pensaban que Pablo había metido en el templo. No era así. Se imaginaban, simplemente porque los vieron juntos en algún lugar, pensaron que lo había introducido al templo y que con eso había profanado la ley y había profanado el lugar santo, el lugar del templo. Versículo 30 dice, así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, ¿qué hicieron? Le arrastraron.
una vez más. Recordemos, en ocasiones pasadas ya lo habían hecho, en algunas ocasiones lo habían apedreado, golpeado, hasta el punto de que pensaban que ya estaba muerto y hasta entonces lo dejaron pensando que estaba muerto y no era así. Una vez más le echan mano, le arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas. Simbólicamente es como cuando echan un borracho fuera de una cantina, fuera de una fiesta, fuera de un hogar, que es: tú aquí no nos sirves, tu presencia aquí no es grata. Fueron y lo pusieron, como se dice, de patitas en la calle. Le arrastraron, dice, y procurando, versículo 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Fue tanto el alboroto que hasta la autoridad de Jerusalén tuvo que intervenir. Versículo 32, el tribuno, tomando luego soldados y centuriones, imagínense cuánta gente era, que tuvo que tomar centuriones. Centuriones son los que están a cargo de un ciento de soldados. Entonces, ¿cuántos cientos de soldados fueron necesarios para ir y tratar de apaciguar las cosas, tratar de calmar las cosas ahí, como estaban ahí golpeando a Pablo? Cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces ellos, versículo 33, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Ya saben cómo se manejan las multitudes, las turbas. Unos dicen es de lo peor, unos dicen hizo esto, metió a griegos en el templo, otros dicen está obligando a los judíos y está mal informándoles que ya no circunciden a sus hijos, está metiendo gentiles en el templo. Unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Pasan entonces cambian de ubicación, estaban en el templo, sacaron a Pablo del templo, cerraron las puertas, llega el tribuno y dice, ¿saben qué? Me voy a llevar al sospechoso, a Pablo, al acusado, lo voy a llevar a la fortaleza, dice. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Era tal su odio hacia Pablo, querían acabar con él, querían lincharlo prácticamente, que los soldados lo tenían que cargar en peso a causa de la violencia, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando ¿qué? Muera, muera. Versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días, y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? O sea, aún el tribuno, en su mente, tenía prejuicios para proceder con Pablo. Él decía, creo que se trata de ti, tú eres un egipcio que nos ha estado dando guerra, un egipcio que se levantó hace unos días y sacó al desierto 4,000 sicarios. Desde entonces ya había sicarios. Versículo 39, entonces dijo Pablo, yo, de cierto, soy hombre judío. Comienza su defensa, dice, soy hombre judío. Está hablando ahí desde comienza a hablar desde su origen. Soy hombre judío, de Tarso, dice, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Entonces comienza ahí a dar un poquito de cátedra de sus capacidades.
era ciudadano de Tarso, de Sicilia, sabía griego, pero también era judío, de ascendencia judía, era fariseo y también hablaba totalmente bien la lengua hebrea. Entonces pide hablar, muestra sus credenciales, soy de Tarso, de la ciudad de Sicilia, y pide hablar con el pueblo. ¿Cuál es su discurso? Vamos a ir un poquito rápido aquí porque pues casi más es narración hasta donde vamos. Es un poquito extensa la narración, pero de todo ello pues vamos entendiendo un poquito el panorama. Capítulo 22, versículo 1. Pablo argumenta su defensa aún desde su nacimiento y su formación religiosa. Dice, varones hermanos y padres. Se está refiriendo a los judíos. Se está hablando en lengua hebrea. Está hablando a los judíos. Varones hermanos y padres. Se está refiriendo a ellos con respeto. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, ¿qué hicieron? Guardaron más silencio, como que dijeron, bueno, ¿qué va a decir este? ¿Qué sabe este? ¿Qué nos va a decir? ¿Cómo se va a defender? Al oír que hablaba, guardaron más silencio, hablaba en hebreo, y les dijo, yo de cierto soy judío, igual que ustedes, dice, soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos nosotros. Estaba dirigiendo a los judíos y les estaba diciendo, de nacimiento soy judío, pero aparte de ello, he sido instruido en la ley de una manera muy rigurosa. Menciona a un tal Gamaliel, que era un rabino muy respetado, se menciona también en el capítulo 5, versículo 34 al 40, y se le cita muchas veces, fuera de la Biblia, se le cita muchas veces en la Mishnah, y en la Mishnah, que es una tradición oral que siguen mucho los judíos. En el Talmud también se le menciona mucho a este rabino que instruyó a Pablo en la ley de Dios. Tan estricta era la enseñanza de esta escuela, de esta persona, de Gamaliel, que Pablo fue considerado fariseo de fariseos. Él mismo dice en otra parte de la Biblia que en cuanto a la ley, él era, ¿qué? Irreprensible. Que no tenía por dónde le agarraran, no tenía cola que le pisen, como comúnmente se dice. Entonces, estrictamente, dice el versículo 3, parte final, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ustedes. Si los judíos le habían echado mano, era precisamente mostrando el celo por la ley judía, por la ley de Moisés. Porque ellos decían que Pablo estaba incitando a no cumplir la ley. Entonces dice, yo con ese mismo celo fui instruido. El celo que ustedes están mostrando ahorita, con ese mismo celo fui instruido. Tanto celo tenía, versículo 4, que perseguía yo este camino. Yo creo que en sus Biblias también está escrito camino con mayúscula, con la inicial mayúscula. Perseguía yo este camino. El camino se refiere al cristianismo. Ese fue el primer nombre con el que fue conocido el cristianismo, el camino. Refiriéndose precisamente a que el Señor Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces a los cristianos, a los que seguían a Cristo, se les decía que son los del camino. Perseguía yo este camino, les dice. Era yo tan celoso, tan fervoroso como ustedes, que perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres,
Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes recibí cartas para los hermanos. Está hablando también ahí del sumo sacerdote. Sin duda estaba presente ahí el sumo sacerdote y estaba diciendo, el mismo sumo sacerdote me dio cartas, me dio autorizaciones para ir, perseguir, encarcelar y hasta matar hombres y mujeres. Dice, segunda parte del versículo 5, dice, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí. ¿Para qué? Para que fuesen castigados. En esas andadas de Pablo, cuando andaba totalmente celoso y totalmente con esa mentalidad, con esa fijación en su mente de perseguir, de encarcelar y de matar a los del camino, en esas andadas se comienza a manifestar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se muestra en la vida de Pablo de una manera impresionante. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, ¿qué pasó? Él iba con una intención. Él iba con un objetivo. Y Pablo era firme, Pablo era celoso, y Pablo, aparte de ser instruido de la manera más rígida en la ley de Moisés, pues sin duda ya llevaba muchos años formando su propio criterio y su propia idea de lo que tenía que hacer y de cómo tenía que servir a Dios. Porque recordemos eso, Pablo no lo estaba haciendo con la intención de decir voy a hacer las cosas contra Dios, contra Jehová. No, él se consideraba siervo de Dios, él se consideraba que estaba haciendo esas cosas para defender la causa de Dios, para defender la religión judía, para defender su creencia en la cual había sido instruida desde pequeño. Aconteció que yendo yo, entonces, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, imagínense, como a mediodía, tal vez no era un mediodía como el de hoy, que está nublado, tal vez era un día más soleado, pero dice como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz. Aparte de la luz del mediodía, dice que fue una luz todavía mayor, todavía más grande. Me rodeó mucha luz del cielo. ¿Y qué pasó? Caí al suelo. Muchos dicen que el Señor lo tiró del caballo. No sabemos si iba en un caballo, la Biblia no dice, pero es probable que sí. Es probable, o tal vez en algún otro transporte. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo. ¿Qué le decía? Ven y sígueme. Primero lo confronta, primero lo cuestiona y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te pasa? Imagínense a Pablo viendo todo eso y con la intención que llevaba en su mente, y no solo en su mente, en su corazón, de ir y perseguir a los del camino, a los seguidores de Jesús. Escuchar esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí. Imagínense cuánto temor tuvo, que precisamente en su respuesta reconoce al que le hablaba como Señor. Dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Eso le dijo? Exactamente no, aunque sí lo era. ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. O sea, no se fue diciendo, yo soy Dios al que tú sirves o al que tú piensas que estás sirviendo, el que tú tienes la intención de servir. No, dice, yo soy Jesús, Jesús de Nazaret. Para que no haya error, para que no haya duda, dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú vas persiguiendo, con quien tú quieres terminar. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, le dice el Señor a Pablo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, se espantaron,
pero no entendieron la voz del que hablaba. Versículo 9. No entendían la voz del que hablaba conmigo. Versículo 10. Y dije, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? Pablo pensaba entonces que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Pablo pensaba en su mente, en su corazón y con toda la instrucción y todo el celo que había almacenado durante su formación religiosa, que estaba cumpliendo al pie de la letra con lo que era la voluntad de Dios. Imagínense eso. Pablo tenía una convicción de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, de ser celoso de su religión y de terminar con todo aquello que se opusiera a su religión, al judaísmo. Sin embargo, llega un momento en que dice, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? Era momento en que la mentalidad de Pablo tenía que ser cambiada. La mentalidad de Pablo tenía que dar un giro de 180 grados. A veces se dice que de 360, pero no, 360 vuelve a no estar en el mismo lugar. Tenía que dar un giro de 180 grados. Si estaba mirando hacia una dirección, tenía que mirar directamente hacia el otro lado. ¿Qué haré, Señor? Imagínense en la mente de Pablo el poder decir todos estos años de formación religiosa, todos estos años de celo religioso, y ahorita me estoy dando cuenta que estoy equivocado. ¿Qué haré, Señor? Pablo pensaba estar cumpliendo con la voluntad de Dios y en ese momento se da cuenta de su error. Pregunta eso, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Dios le da instrucciones, el Señor Jesús que se le apareció, le da instrucciones, le dice vete a Damasco, sigue tu camino para donde ibas, pero ya no vas a hacer lo que tenías pensado, ya no vas a hacer lo que tenías en mente, vete a Damasco, dice, y allí vas a recibir nuevas instrucciones. Todo eso que traías en tu corazón queda cancelado. Y como yo no veía, versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de Dios, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Tan insuficiente llegó a quedar Pablo que tenía que ser llevado ¿cómo? De la mano. Tenía que ser guiado incluso para poder caminar y no tropezarse y no toparse con algo ahí enfrente porque había quedado totalmente impedido. Su capacidad había sido nulificada. Versículo 11, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Versículo 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, fíjense, aparece un nuevo personaje, Ananías. ¿Cómo lo describe? Dice que era piadoso, ¿qué? Según la ley. Y aunque era piadoso según la ley, había entendido también el mensaje del Evangelio, era piadoso según la ley, pero había creído en el Señor Jesús también. Que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, imagínense la bienvenida que le da al grupo de creyentes. Hermano Saulo, hermano, no eres un perseguidor, ya no eres un enemigo, ya no eres un contrario a nosotros, ya eres nuestro hermano. ¿Por qué lo considera hermano? Sin duda Dios se lo reveló, sin duda Dios se lo manifestó a Ananías. Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, y fíjense aquí algo de lo que podemos extraer acerca de la voluntad de Dios. Ananías le muestra
Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida de Pablo? Por lo menos podemos ver aquí 3 puntos en el versículo 14. Aquí ya nos vamos a detener un poquito más. Versículo 14 dice, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Y le dice el primero de los propósitos de la voluntad de Dios. El propósito por el que te ha escogido es, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad. O sea que hasta ahorita todo lo que has estado haciendo, hasta ahorita todo lo que sabías, está fuera de la voluntad de Dios. Hasta ahorita lo piadoso que has sido, lo religioso que has sido, tú piensas que has estado cumpliendo la voluntad de Dios, pero no es así. Dios te ha escogido precisamente para que conozcas su voluntad, para que conozcas lo que Dios quiere para ti. Imagínense, para un fariseo erudito, celoso, tenía que ser exhortado, tenía que ser reorientado y tenía que ser afirmado por el Señor. Ya no más por una religión o una religiosidad. Tenía que ser afirmado, reorientado, reenseñado ahora por el Señor. En pocas palabras o en otras palabras, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesús? ¿Recuerdan a Nicodemo? Que era un caso parecido. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que toda aquella vida anterior la dejes atrás, dice, y nazcas de nuevo. Es necesario que conozcas su voluntad. La Biblia nos habla de algunas cosas que son la voluntad de Dios. Quisiera que alguien por favor me ayude buscando Mateo 18:14 acerca de qué es la voluntad de Dios. Porque aquí Ananías le dice a Saulo todavía que Dios lo ha escogido para que conozca su voluntad. ¿Qué dice Mateo 18 acerca de la voluntad de Dios? Muy bien, no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. O sea, la voluntad de Dios, ¿qué es? Nuestra salvación. La voluntad de Dios es eso, nuestra salvación. No, la voluntad de Dios no es que seamos muy exitosos. La voluntad de Dios no es que tengamos mucho dinero. La voluntad de Dios no es que prosperemos económicamente o que tengamos mucha fama, que tengamos muchos seguidores. Ahora con las redes sociales muy de moda. La voluntad de Dios es nuestra salvación. ¿Qué más es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3. Una vez que somos salvos, ¿qué nos dice 1 Tesalonicenses 4:3? ¿Qué es la voluntad de Dios? A ver otra vez. Exacto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea que una vez que somos salvos, que se manifiesta la voluntad de Dios en nuestras vidas para darnos salvación, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya podemos hacer lo que querramos? No. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ahí en específico en Tesalonicenses dice que os apartéis de fornicación, o sea, de toda impureza sexual. Fornicación se refiere a cualquier clase de impureza sexual. A veces hay algunos hermanos que dicen que fornicación se refiere únicamente a practicar relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, la voluntad de Dios es que únicamente nos abstengamos de relaciones sexuales antes del matrimonio. No, es que nos abstengamos de toda la impureza sexual, que es obviamente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todo lo que sea fuera del matrimonio entra en la categoría de impureza sexual o de fornicación. Entonces, esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Después de la salvación, nuestra santificación. Y Juan 17:24, ¿cuál es también la voluntad de Dios? Ahí solo vamos a ver esos tres
3 aspectos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Juan 17:24, si alguien lo tiene. Ya lo encontré. El Señor Jesús estaba orando al Padre y le estaba pidiendo a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos que también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la voluntad de Dios es también primero nuestra salvación, después nuestra santificación y después nuestra glorificación a su lado, que podamos ver y compartir la gloria de Dios, la gloria que Dios le ha dado al Hijo, la podamos compartir junto con Él. Entonces, por lo menos aquí podemos ver 3 aspectos de la voluntad de Dios: nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra glorificación. ¿Qué más le sigue diciendo Ananías? Dice, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El plan de Dios es que veas al justo y que oigas sus palabras. Pablo pensaba que toda su vida había visto al justo, que había oído sus palabras, que se sabía de memoria la ley, que se la sabía al derecho y al revés y que la cumplía al derecho y al revés. Pablo pensaba eso, pero la voluntad de Dios es que vea al justo y que oiga sus palabras. El plan de Dios para nuestra vida se manifiesta cuando vamos a su palabra y cuando a través de ella le podemos ver y le podemos conocer. Es a través de la palabra de Dios que podemos ver y podemos conocer al Señor. Mucha gente dice, es que a mí Dios me reveló esto, es que Dios a mí me mostró esto y esto, pero si una persona dice que ha visto a Dios o dice que ha escuchado a Dios, y ese Dios que escuchó le dice algo, pero que no está conforme a la palabra de Dios, podemos pensar que entonces eso que escuchó, eso que vio, no es real, no es de parte de Dios. El plan de Dios entonces es que veamos al justo y que oigamos sus palabras. Eso le dice Ananías a Saulo, para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ananías también le muestra el proyecto de Dios, no solamente su voluntad, no solamente su plan, sino también le muestra un proyecto que tenía para su vida. Dios tenía un proyecto para la vida de Pablo. Dios tenía un proyecto para su vida. ¿Cuál era el proyecto? Le serás testigo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces, el propósito de Dios ahí, el proyecto de Dios era enviarlo a predicar, enviarlo a testificar, pero no se puede ir a predicar, no se puede ir a testificar de algo que no se ha vivido en carne propia. ¿Por qué? Porque le dice eso. Le serás testigo. No solamente le serás un portavoz, no solamente serás alguien que comunique, alguien que hable. Dice, le serás testigo. Cuando en algún procedimiento legal, hermano abogado, se llama un testigo, ¿por qué se le llama? Porque vio, porque oyó, porque estuvo ahí. Entonces, Pablo tenía que dar testimonio, tenía que anunciar el evangelio, pero no de algo subjetivo, no de algo que solamente había oído, que había escuchado. Pablo tenía que dar testimonio de algo que había experimentado. Serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues,
¿Por qué te detienes? Dice. ¿Qué te detiene? Dice, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El trabajo era para ya en ese momento, ya para inmediatamente. Le dice, ya no hay nada que te detenga, levántate, bautízate. ¿Qué le está diciendo con eso? Comienza a obedecer ya la voluntad de Dios. Comienza dando testimonio, porque precisamente le habla del bautismo, que el bautismo es un testimonio delante de la iglesia de lo que ya pasó en su vida, de lo que ya había pasado en la vida de Pablo. Y Pablo, aunque hasta ese momento había sido religioso a más no poder, tenía que manifestar el cambio que había habido en su vida. Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén. Fíjense aquí lo que puedo ver aquí en estos versículos. Estaba en Damasco, allí le sucedió todo esto, le testifica a Ananías la voluntad de Dios, le dice levántate y bautízate y ponte a trabajar, ponte a obedecer a Dios. ¿Y él qué hace? ¿Hacia dónde se va? A Jerusalén nuevamente. Otra vez pensando tal vez en su mente, bueno, pues voy a comenzar por Jerusalén. Pero otra vez, la voluntad de Dios no era esa. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente. ¿De dónde? Sal de Jerusalén. Sal de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. La gente ya está predispuesta, sea por las razones que sean, tu testimonio no lo van a recibir en Jerusalén. Aparte, Dios le decía, mi plan no es ese para ti. Ya tengo muchos predicadores en Jerusalén, estaba Pedro, estaba los demás discípulos, estaba ya en su momento también puso a Jacobo, a los demás hermanos. A ti te quiero para otra función. Sal de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio ahí. Versículo 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba, en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que la voluntad de Dios se manifestaba en la vida de Pablo, se manifestaba en todo aquello que en la vida de Pablo tuvo que dar un cambio totalmente drástico. Un cambio totalmente significativo. Podemos ver algunos puntos aquí y quiero compartir unas frases que precisamente respecto a esto de la voluntad de Dios extraje de una predicación de un hermano muy querido, del hermano Mateo López. No sé si él mismo las elaboró o tal vez también él las reprodujo de alguna otra persona. Pero son estas. Pablo sabía que la voluntad de Dios siempre será consistente, siempre irá de acuerdo con los propósitos de Dios, los propósitos que Dios tiene para su vida. Algunas veces ocurrirán cosas que no son agradables, pero todo lo que acontezca siempre será acorde a los propósitos que Él tiene para ti. Quiero pedirles que pongan una diapositiva a mis hermanos en cabina. Si pides, hágase tu voluntad, dice esta diapositiva, es una frase, no es un versículo. Prepárate para que las cosas no salgan a tu manera, pero no te preocupes, sus caminos son mejores. Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios va a ser todo terso, todo color de rosa. Y no, decimos, hágase tu voluntad. Y las cosas tal vez salen de nuestro control,
pero no del control de Dios. Preparémonos entonces cuando pidamos la voluntad de Dios, preparémonos para que las cosas no salgan a nuestra manera, pero no nos preocupemos, las cosas están en control de Dios y sus caminos son mejores que nuestros caminos. Hay un versículo que mi hermano Eve me comparte frecuentemente, Salmo 32:8, a ver si lo tienes de memoria, hermano. Si no, que lo... Te haré entender, Salmo 32:8, te haré entender, dice el Señor, te haré entender, no dice les haré entender, no habla así en general, en plural, lo habla en personal y lo tenemos que tomar así, en lo personal. Te haré entender, ¿y qué más? Te enseñaré el camino. El camino de Dios siempre es un camino mejor que el que nosotros imaginamos. Siempre nosotros pensamos que las cosas deben ser de una manera, que las cosas deben funcionar de una manera. Y tenemos proyectos en nuestra vida. Muchas veces decimos, si se trata de un joven, dice, bueno, pues voy a estudiar, son, no sé, 3 años de bachilleratos, 4 de carrera, en fin, diplomados, doctorados, lo que el joven quiera o proyecte. Muchas veces decimos eso. Y después me caso y después tengo hijos y después, más bien, voy a tener donde vivir y voy a tener un trabajo y voy a tener esto otro. Pero muchas veces los caminos de Dios, como dice el clásico, los caminos de la vida, no son como yo pensaba. Y ese himno no fue inspirado por la palabra de Dios, pero dice mucha verdad, ¿no? Dice Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Pero hay una promesa más. ¿Qué dice? Sobre ti fijaré mis ojos. Y yo muchas veces le digo a mi hijo en especial, le digo, ten en cuenta que los ojos de Dios están sobre ti, para lo bueno, pero también para lo malo que haces. Los ojos de Dios siempre están sobre ti, vigilándote, observándote, en lo bueno que haces, pero también en lo malo. Y de Él nada puede escapar. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y qué dice el versículo 9, 32:9 de Salmos? No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? El entendimiento está en Dios únicamente. No seamos como los animales, no seamos como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Pablo sabía que la voluntad de Dios siempre también será consistente con su llamado a tu vida. ¿Sí? A veces tenemos nosotros un proyecto de vida, pero Dios tiene un llamado para nuestra vida y su voluntad siempre será consistente con ese llamado. Pablo sabía que la voluntad de Dios siempre será consistente con su palabra también. ¿Sí? No podemos pensar que haciendo las cosas a nuestra manera, después se van a acomodar las cosas para la manera de Dios. Y eso sucede muchas veces en el matrimonio. A veces decimos, sí, Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, pero después yo la convierto o después yo lo convierto. No, la voluntad de Dios siempre será consistente con su palabra. Pablo sabía que la voluntad de Dios siempre será consistente también con su naturaleza. La naturaleza de Dios, los atributos de Dios, su perfección, su sabiduría, su poder se reflejan siempre en su voluntad. Su carácter
quién es Dios, siempre se va a reflejar en su voluntad. Jeremías 29, 10 al 13, también son versículos que conocemos. Jeremías 29, 10 al 13, porque así dijo Jehová, es 11 en adelante. No, sí es el 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz. Esa es su voluntad. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y yo qué? Os oiré y me buscaréis. ¿Y qué más? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Entonces, la voluntad de Dios es precisamente eso, pensamientos de bien y no de mal. Sus planes para nosotros siempre van de acuerdo a sus atributos, siempre van de acuerdo a su naturaleza. Aunque las cosas a veces son difíciles, el trayecto a veces es difícil, y ya lo vimos en Pablo, todo lo que vivió, no fueron cosas fáciles ni color de rosa, pero siempre no podemos dudar que los pensamientos de Dios hacia Pablo fueron pensamientos de bien y no de mal. Fueron pensamientos de paz para él. Dice, jamás conocerás algo más perfecto que la voluntad de Dios para tu vida. Jamás conocerás nada más bondadoso que la voluntad de Dios. Jamás encontrarás nada que esté más a tu favor que la voluntad de Dios. Jamás conoceremos algo que esté más a nuestro favor que la voluntad de Dios, aunque las cosas humanamente las veamos que no pintan bien. Humanamente vemos que hay pecado en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia. Hay enfermedades, hay dificultades. Pero si todo eso está dentro del plan de Dios, si todo eso está dentro de la voluntad de Dios, no encontraremos nada que esté más a nuestro favor que la voluntad de Dios. Isaías 41:10, ¿qué dice? También tal vez lo tenemos de memoria. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no desmayes, siempre ahí voy a estar. Por último, quiero que veamos otros pasajes donde se nos habla acerca de seguir la voluntad de Dios. Salomón advierte en Proverbios 3, del 5 al 8, advierte acerca de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dice, fíate de Jehová, ¿cómo? De todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Ahí podemos decir, no te apoyes en tu propia voluntad, no te apoyes en tu propio criterio. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Y Él, ¿qué hará? Enderezará tus veredas. Reconócelo siempre. Y aunque tus caminos pienses que son rectos, Él todavía los va a enderezar más. Él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. ¿Y qué más? Apártate del mal y esto traerá un beneficio. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus bienes. Perdón, para tus huesos. Estoy viendo que el siguiente versículo habla de los bienes. Ya. Refrigerio para tus huesos. Al ratito que oremos por la ofrenda ya hablamos del siguiente versículo. También el Señor Jesús nos habla acerca de la voluntad de Dios.
Y lo podemos ver en Lucas 22, 42. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús dijo en la oración en el huerto? Lucas 22, 42. Estaba orando y estaba en el momento más difícil, humanamente hablando. Estaba tan estresado, tan presionado que su sudor era como grandes gotas de sangre y dice, Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor Jesucristo, siendo Dios, pero en ese momento estaba manifestando su humanidad, que también era 100% hombre, estaba sometiéndose, estaba siendo sumiso totalmente a la voluntad de Dios. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y también lo que dice Marcos, acerca de ese mismo pasaje, me llama mucho la atención. Marcos 14, 36. Dice, desde el 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Y cómo oraba? Y decía, Abba, Padre, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tal vez no lo notamos así a simple vista. ¿Sí saben qué significa la palabra Abba? Padre, pero de una forma tierna. Algo así como papito, papacito. Imagínense al Señor Jesús rogándole. Papi, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que fuera a la cruz y que pasara esa copa y que tomara esa copa amarga que me tocaba a mí, que te tocaba a ti. Y que aunque el Señor le habló con toda ternura al Padre, se estaba sometiendo a su voluntad. Tenía que pasar esa copa, ese trago amargo, por ti y por mí. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar eso, tragos amargos, copas amargas. Pero no se haga nuestra voluntad, debiera ser nuestro pensamiento en esa hora, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque la tuya, tu voluntad, y lo dice Pablo en Romanos 12:2, ¿de qué manera es la voluntad de Dios? Romanos 12:2. Ya para terminar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿De qué manera es? Es buena la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Entonces, podemos pensar entonces acerca de la voluntad de Dios y que muchas veces en nuestras oraciones lo decimos, hágase la voluntad de Dios. Y si pedimos eso, como dice la frase, preparémonos para que las cosas tal vez no salgan como nosotros esperamos, pero no te preocupes, dice, sus caminos son mejores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Dios, porque en tu palabra podemos encontrar, Dios, instrucción, pero también encontrar retos para nuestra vida, enseñanzas, y sin duda nos confronta tu palabra, Señor. Ese es el objetivo de tu enseñanza, no hacernos sentir cómodos, no hacernos sentir bien, sino confrontarnos y entender, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Que aun cuando pensemos estar haciendo tu voluntad, debemos estar dispuestos, Señor, a que tú nos muestres siempre tu
tu mejor camino, tu perfecto camino para nuestras vidas. Gracias porque dentro de tu voluntad, Señor, tú permites muchas dificultades en nuestras vidas. Gracias porque dentro de tu voluntad, Señor, tú permites muchos tropiezos, incluso tristezas en nuestra vida. Pero sabemos que todo ello es parte de tu propósito, parte de tu plan para nuestras vidas, para llevarnos a tu santificación y a tu glorificación, ya que nos has dado la salvación. Te agradecemos, Señor, y pedimos que siempre busquemos andar en tu voluntad y que tú nos la muestres cada día al acudir a ti a través de tu palabra y a través de la oración. Tú nos ayudes a conformar nuestros corazones a tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.